Wallabies presenta Las Fábulas de la Gota Mágica, una audioserie que nos permite reflexionar sobre nuestro impacto en el medio ambiente a través de hermosas moralejas. Capítulo 5. La serpiente emplumada. Hoy les voy a contar la historia de una joven y aventurera serpiente llamada Shaq. El espíritu aventurero de Shaq surgió desde muy temprana edad. Shaq era muy pequeña y vagaba alegremente a orillas de la quebrada, cuando por casualidad escuchó en una conversación que tenían dos ranas una historia de mágicos acontecimientos que marcarían su destino. Mi abuela contaba la historia de un lugar mágico, un lugar donde se cree que nacen las primeras gotas, donde nace el agua más pura que vos te podás imaginar. En este lugar nacen las quebradas que después desembocan en grandes ríos. ¡Parec! ¿Y dónde queda ese maravilloso lugar? Según mi abuela, hasta la fecha, el único animal que logró encontrar este lugar fue un sapo. Este sapo, después de una gran crecida de la quebrada, la corriente lo arrastró y por casualidad despertó en aquel lugar mágico, donde nace el agua de todo el mundo. El sapo estaba maravillado por la belleza del paisaje y aquella música que se escuchaba que parecía que las gotas de agua cantaban. Pero su asombro fue mayor cuando desde lo profundo del bosque escuchó una voz que le decía: «Sapito, sapito, quiero que me escuches con atención, porque mis palabras no voy a repetir. El espíritu de la gota mágica te ha escogido como guardián de este bosque encantado. Tu trabajo será cuidarlo para que siempre tengan agua las plantas, los animales y toda la humanidad. Para que puedas cumplir con tu obligación, te convertiré en príncipe y gobernarás un gran pueblo y les enseñarás a cuidar este mágico tesoro que es el agua». Se escuchó un cristalino sonido de una gota que se derramaba sobre el sapito, quien inmediatamente se transformó en un guapo y esbelto príncipe. ¡Parec! Me hubiera gustado conocer ese sapo. Tal vez me hubiera convertido en princesa. Decía mi abuela que llegó a ser gobernante de una gran ciudad y construyó muchos monumentos. Ese lugar le dicen Copán. ¿Y qué pasó con esa gran ciudad? Mi abuela decía que aquella ciudad con el tiempo se terminó, porque a la muerte del gobernante, sus habitantes sufrieron una gran sequía por no seguir los consejos del guardián del agua. Está bonito el cuento de tu abuela, pero yo no me lo creo. Mi abuela juraba que era verdad. Shaq, la serpiente aventurera, que en esa época era muy, pero muy joven, sí creyó aquella historia y desde ese día se prometió que sería la primer serpiente que conocería aquel lugar encantado. Desde entonces cultivó su espíritu aventurero y dedicó su vida a buscar aquel mágico lugar donde nace el agua de todo el planeta. Shaq empezó a viajar sin detenerse por toda la orilla de la quebrada, en dirección contraria a la corriente del agua. Si sigo la corriente arriba, algún día llegaré donde nace esta corriente de agua. Pero la corriente cada vez se hacía más empinada y escabrosa, pero Shaq no se amedrentaba ante aquellas empinadas cascadas que con fuerza y gran ruido se rompían al caer. Shaq, cansado,
se detuvo a pensar cómo haría para sortear aquella escabrosa pendiente, cuando de pronto divisó en la rama de un árbol un hermoso y colorido personaje que atento lo miraba. ¿Qué ave es esta? ¡Qué lindos colores! ¿Será un ave que viene del lugar encantado? Jack, deslumbrado por la belleza del ave, le preguntó: Hermosa ave, ¿venís de la fuente encantada? Por favor, te pido que me enseñes el camino. He dedicado toda mi vida a la búsqueda de ese mágico lugar. Entonces el ave le contestó: La magia aquí en el bosque está en todo lugar. Explícame qué magia buscas, a ver si te puedo ayudar. Entonces Jack le contó la historia que había escuchado por casualidad de aquellas ranas. El cuento del sapo que al llegar al mágico lugar se transformó en príncipe. El ave le contestó que ese lugar era difícil de encontrar. Para llegar a ese mágico lugar, muchas aventuras tendrás que enfrentar, pero si tienes fe, tus metas podrás alcanzar. Dicho esto, el ave voló y se internó en lo espeso del bosque. Jack no sabía cómo interpretar lo dicho por aquella hermosa ave, pero se le quedó grabado. Pero si tienes fe, tus metas podrás lograr. A medida que se internaba en lo más espeso del bosque, la quebrada se dividía en pequeñas corrientes de agua que bajaban de lo alto de la montaña, y Jack, confundido, no sabía cuál de todos debería seguir para llegar a su destino. ¿Dónde nacerá el agua? He recorrido muchos senderos de agua, pero al final, esta se desvanece. Parece que nunca voy a encontrar ese mágico lugar. Jack había pasado su vida entera buscando aquel lugar, y con el tiempo y cada vez más a menudo se sentía agobiado y perdía las esperanzas de alcanzar su meta. Pero su profundo carácter aventurero lo convencía de continuar, y en su interior se repetía aquellas palabras que le había sentenciado aquella bella ave: con fe, tus metas podrás alcanzar. Caía la tarde en lo profundo del bosque. Las aves se cobijaban en las copas de los árboles, y Jack, cansado de tanto andar, decidió subir a las ramas de un árbol a descansar. Muy pronto se quedó dormido, arrullado por los ruidos nocturnos del bosque. Y Jack pronto empezó a soñar, y en su sueño llegaba a un lugar donde había una gran piedra que parecía que desde su musgosa superficie emanaban millones de pequeñas gotas que, jugueteando unas con otras, caían al suelo. Pero al instante resurgían otras miles sobre la roca, y las gotas de agua no paraban de brotar. Jack, maravillado, pensó que había por fin encontrado el lugar mágico donde nace el agua de todo el planeta. Aturdido por tanta belleza, se acercó a la roca y, extasiado, miraba cómo la roca se cubría de gotas muy, pero muy pequeñas que se iban juntando y se convertían en gotas más grandes hasta que caían y no paraban. Pero su asombro fue mayor
cuando se dio cuenta que en el aire flotaban gotas minúsculas y el viento lanzaba desde las copas de los árboles ráfagas de agua sobre el suelo. Y en su sueño, Shaq comprendió que el agua nace de los árboles y de toda planta que hay en el suelo. Shaq nunca despertó de ese sueño, pero cuentan que en lo más alto y tupido de estos bosques se ha visto una serpiente adornada con lindas plumas de ave, y se dice que es uno de los guardianes del agua del planeta, del agua que nace en lo alto de la montaña y se desliza en quebradas y cascadas hasta regar de vida las tierras de todo el planeta. Esta historia de Shaq, la serpiente emplumada, nos ha mostrado la forma mágica de producir agua que tiene la naturaleza, y que la fe en nuestras aventuras terminan alcanzando las metas que nos proponemos. Actuaron Ailín Sánchez como Gota Mágica, Caridad Cardona como Rana 1, Kenzie Trejo como Rana 2, Mayra Alvarado como Shaq, Alfredo Lino como el ave. Este es un mensaje de Wallabies y el Centro de Formación Artística Gota Mágica. Vida sin agua no es vida. Gracias, Gota Mágica.